Gracias por la asistencia de manera virtual a los que se encuentran conectados a la red. Esta es otra jornada de capacitación de la estación experimental en distintas temáticas, como venimos llevando ya desde hace 2 años. Primeramente quiero agradecer, como siempre, a la empresa Bruque, que nos permite todas estas transferencias que hacemos al medio, a las secciones comunicaciones e informática y al área medio ambiente de la estación experimental, y principalmente a los sponsors que siempre nos acompañan y nos permiten poder realizar todas estas actividades. Ellos son la Asociación de Cooperativas Argentina, ACA, AGD, Aceitera General Deza, Alberdi Agronegocios, ALZ Agro Nord, Atanor, Barenburg, BAS, Credence, Bayer, Brufor, Campo Limpio, Corteva, Brevant, Don Mario, Neogen, El Azul, FGP Trapani, FMC, Figro, Illinois, IPF, Lealcem, Nutriterra, Bionet, Proagro, Química Serm, Reiser, Ribulis, Siner, Stoller, Sumitomo, Sumitagro, Singenta, Tecnomil, UPL, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules y ya. Bueno, la temática de hoy tiene también una cierta continuidad con una jornada que hicimos recientemente, y tiene que ver con el concepto de economía circular, y fundamentalmente es dar provecho, valor agregado a los que potencialmente eran residuos como materia prima para hacer nuevos productos. Así que eso es fundamentalmente lo que hoy nos va a presentar el ingeniero especialista Roberto Estefano. Roberto es tucumano, de hace muchos años fue a España, donde ingeniero industrial acá de Tucumán, de la Universidad Católica de Tucumán, de Santo Tomás. Después una especialización en España, se dedicó al tema medioambiental. Actualmente es CEO de la empresa Ecofer Bio, pero tiene una amplia trayectoria en España en distintas asociaciones que tienen que ver con el tema medioambiental, el tema del compostaje, producción de nitrógeno de residuos. Tiene 4 patentes realizadas y bueno, es una persona realmente con mucha experiencia y con la gentileza que lo caracteriza. Nos va a permitir estar al tanto de lo que en Europa se está trabajando en esta temática, que como les digo, es un concepto muy importante de dar valor agregado a los residuos agropecuarios. Como lo dice el título de la presentación, es tratamiento sustentable de las deyecciones ganaderas y el digestado proveniente de producción de biogás de origen agropecuario. Además, también gentilmente nos acompañará desde España el doctor Sergi Melero, que es el CEO de Química Tech, una empresa muy importante en España, y el doctor David Coll, de la empresa UPB, que es un especialista en lo que es genética. Bueno, después, como saben, todo esto queda grabado en la página de YouTube de la estación, y pueden hacer preguntas por chat o por WhatsApp, para que después les responderán los 3 disertantes. Bueno, a continuación los dejo con Roberto y espero que sea muy útil la presentación. Bueno, ante todo, buen día para Argentina y buenas tardes para España. A los que están conectados, gracias por conectarse, y nada, trataré de ser breve y explicarles desde el principio que la temática la hemos armado en un PowerPoint que se divide en 3 expositores. La primera parte la haré yo, la segunda la hará Sergi Melero desde Terrassa, en Barcelona, y la tercera la hará David Coll, que estará o en Barcelona o en Navas. Bueno, dicho esto, quiero primeramente agradecer a la estación experimental. Quiero agradecer al ingeniero Oscar Guzmán, que él fue el de la idea cuando nos vimos en Europa, a Nino Cuaya,
que ha sido uno de los gestores, a Marcelo Ruiz, y como dije, a mis socios de la actividad en España, a David Coll, a Sergi Melero, a Antonio Valero y a Gustavo Fernández, de los cuales algunos están de vacaciones porque por allá es verano, así que espero que todos se encuentren muy bien y que podamos hacer esto dinámico y alegre. Y por último, no me quiero olvidar del personal que trabaja en la ganadería UPB, donde tenemos el primer prototipo industrial que ya está trabajando, y me olvidaré de algunos, pero especialmente para Rosendo y Iván. Arrancamos. El proceso que les quiero contar es un proceso real, se llama el proceso Amoneva y es de tratamiento sustentable de las deyecciones ganaderas y del digestado, que puede ser de producción de biogás. Para que vamos avanzando, todo el proceso Amoneva Veda, que ya explicaré de qué se trata, es ahora propiedad de una sociedad, de un joint venture que tenemos 3 empresas, Ecofer Bio, Veda Web y Kimitech. ¿Qué hacemos? Pues tenemos un equipo que realiza tratamiento de deyecciones ganaderas, de digestados, de lixiviados. Nosotros además fabricamos estos equipos, los consumibles, orgánicos, inorgánicos, todos los equipos. Realizamos además la producción de lo que se saca de la materia prima, que para nosotros el digestado, los purines, es materia prima, deja de ser un problema. Realizamos fertilizantes, agua y bioplásticos, otras cosas también, pero bueno, esto es resumen. Y luego también hacemos todo lo que es el control, hemos diseñado el software, porque este sistema es totalmente automático, el software, los automatismos y el mantenimiento. Había que pensar en todo esto porque el sistema está funcionando. Cuando originalmente yo diseñé el primer Amoneva, creía que diseñaba un Ferrari, para que nos entendamos, pero al final terminé diseñando un tractor, porque esto está diseñado para el campo, y debe durar y debe tener esa rigidez, esa estructura y esa versatilidad. Los partners que nos han ido acompañando, que nos van acompañando y que se fueron uniendo a todo este proyecto es primeramente UPB Genetic Work, que es la ganadería que ha confiado hace casi 3 años y un poco más en mi idea, y hoy por hoy creo que es la primera ganadería sostenible en Europa y en el mundo que tiene este sistema, así que a ellos y sin ellos no podría haber sido posible. Luego explicará todo lo que es el tema genético que realizan allí, el bienestar animal que ha producido el tratamiento de las deyecciones ganaderas, los subproductos, la economía circular, el impacto ambiental en lo que se llama zona vulnerable, etcétera, etcétera. Genia Global, que es una de las empresas más importantes como ingeniería en el tratamiento de biogás, digestados y subproductos. Maprisel, que es la empresa que nos ha ayudado a desarrollar los subproductos que nosotros fuimos encontrando en tanto fertilizantes bio, etcétera, etcétera. Y por último, el IRTA, que es el Instituto de Recerca de Tecnología Agroalimentaria, que es muy similar al IRTA, a la Estación Experimental, y que tiene un largo recorrido y un impacto a nivel internacional, tanto en Europa como en el resto del mundo. Ellos nos han acompañado y certificado en todo este proceso y nos siguen acompañando en el proceso de certificación y de encontrar nuevos subproductos y técnicas. Y por último, a la Universidad Politécnica de Cataluña, que me ha permitido estudiar de vuelta y desarrollar el doctorado medioambiental en todo este proceso de investigación. A todos ellos, muchas gracias. Y vamos al grano directamente. La planta piloto, como yo les comenté, está ubicada en Cataluña, en Navàs, entre Navàs y Viver y Serrateix, que es un pueblo que está más o menos a unos 80, 90 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Ellos han tenido la deferencia y la osadía de creer en mi proyecto y allí está. Esta planta está respaldada por una serie de patentes, simplemente he nombrado una, una de las mías y otra de Kimitech, porque los procesos son más largos, más complicados, pero está todo sustentado en patentes. Vamos ahora a explicar el porqué. Los datos que acá aparecen son datos que están
actualizados algunas veces y otros no. Esto es muy dinámico, va cambiando, pero para que nos demos una idea, Europa produce 1.400 millones de toneladas de deyecciones ganaderas, de las cuales 275 millones de toneladas son de purines de cerdos. Esto es mezcla evidentemente de las deyecciones y del agua de limpieza de las granjas. Estas deyecciones contienen unos 12 millones de toneladas de nitrógeno y del orden de 2,8 millones de toneladas de fósforo. Para que nos demos una idea, las deyecciones ganaderas han sido responsables de 17 millones de toneladas de CO2 equivalente en forma de metano en el 2017, y esto ha ido incrementando. De estas deyecciones se podrían obtener entre 15 y 20 metros cúbicos de biogás tonelada, pero como los procesos normales, tradicionales que tienen estos, esperan 3 o 4 meses para ser tratados de alguna forma, otras veces directamente van a fertirriego, la potencia o el rendimiento baja a 5. Para entrar directamente en materia, esta es una tabla donde aparece la caracterización estándar de los purines de cerdos, de las deyecciones ganaderas, que nosotros estamos tratando. Esto es interesante para que vean, sobre todo en el caso del nitrógeno amoniacal, el bajo porcentaje que tiene el nitrógeno amoniacal en las deyecciones, razón por la cual casi toda la tecnología de tratamiento que se desarrolló en Europa no se enfocó hacia la reducción del nitrógeno, la eliminación del nitrógeno, sino hacia la vertiente de analizar el purín como una fuente, como un vector energético para sacarle biogás, teniendo en cuenta además, por los valores que aparecen ahí, que realmente tiene muy poca potencia como generador de biogás porque tiene de cubo baja, le está faltando elementos para poder ser potente, razón por la cual Europa ha desarrollado gran parte de su tecnología haciendo codigestión, donde el sustrato principal, digamos, es el purín, las deyecciones ganaderas por la cantidad de agua que tiene, que es necesaria para los procesos de hidrólisis, pero básicamente ha sido incrementada su potencia con elementos orgánicos que puedan haber sido de la misma ganadería, como las tripas, la sangre, el hueso, y también de residuos orgánicos de los ayuntamientos o de los lugares cercanos a donde se hace o donde está la planta de tratamiento. Esto ha llevado a que haya una gran especialización, una muy buena tecnología, muy buenas empresas que se dedican a hacer biogás a partir de estas materias primas. Nosotros nos hemos centrado en tratar de utilizar tanto la deyección ganadera sin digestión anaeróbica como la deyección con o el digestado, pero para poder utilizarla como materia prima. Para que nos demos una idea, estos son unos datos un poco que tienen unos años, la cantidad de millones de animales que tiene tanto España, Alemania, Francia, Dinamarca. Para que tengan una idea, España hoy por hoy es el primer productor de cerdos de Europa, el tercero en el mundo. O sea, hay más cantidad de cerdos que de personas en España en este momento. Y eso implica un potente elemento de generación de contaminantes como son los purines. Para que se den una idea, el 23% de las emisiones de origen antropogénico en España provienen de la ganadería, no solamente de la de cerdo, ¿no? Y el 46% de la acidificación del medio procede de la liberación del amoníaco. Y mucha gente se queda con la copla de los gases de efecto invernadero. No solamente es eso, es también lo que es la lluvia ácida, porque el óxido nitroso es parte importante de la actividad radioactiva que hay, que es unas 298 y 25 veces más potente que el CO2. En cuanto a la producción, como decía, 1.400 millones de toneladas de deyecciones ganaderas, y más o menos en el gráfico que tienen abajo, para que tengan una idea por países, solamente Alemania y España, la cantidad de producción anual de purines de cerdo, las explotaciones ganaderas que tratan los purines, para que vean la diferencia que hay entre Alemania y España.
cuando la Unión Europea tiene 51.000 explotaciones ganaderas que tratan las deyecciones ganaderas, Alemania tiene 18.000 y España solamente tiene 3.000 cuando es la primera productora de deyecciones de purines. Y en el tema de tratamiento, son datos un poco no actualizados, pero más o menos esa es la línea. Razón por la cual los porcentajes de tratamiento por producción anual, en el caso de España son muy bajos, en el caso de Europa están en la media, pero deberían ser mayores. Esto es para que se den una idea del impacto de lo que produce el tema de las deyecciones ganaderas y de lo que es el digestado, acá todavía no está puesto, en lo que es el medio ambiente. Si nosotros no tratamos eso, estamos directamente destruyendo, y ya se está destruyendo y ya se ha destruido gran parte del medio ambiente debido a este tema. El problema, hasta ahora, yo venía hablando de lo que era el problema de las deyecciones ganaderas. En el caso de los digestados, es 3/4 de lo mismo. Ahí está un poco, no les voy a leer porque esto, bueno, queda, pero para que vean lo que es el impacto medioambiental que tiene el tema del digestado, que es un problema grande, no solamente en España, sino en Europa, porque como Alemania ha desarrollado mucho más las plantas de digestado de las deyecciones ganaderas, tiene mucho más problemas con el digestado en sí, que es lo que queda una vez que se le ha sacado el vector energético del biogás, porque es un residuo. Y ese residuo hay que tratarlo. Allí pueden ver, así como les mostré, la caracterización del purín. Esto es un resumen de la caracterización del digestado y de la potencia que tiene para distintos tipos de sustratos orgánicos. Residuos municipales, deyecciones ganaderas, residuos orgánicos industriales, tratamiento de aguas residuales y cultivos energéticos. Realmente estos valores son importantes en el potencial de producción, en los sólidos totales y en el potencial de producción que tiene cada uno de ellos. En este esquema se ve un poco más gráficamente qué es lo que pasa con los subproductos orgánicos, los fertilizantes, la producción agrícola, cuál es la pérdida por volatilización, lixiviación y escorrentía que hay, que fíjense es importante, hay un 40% de pérdida. El otro 60% realmente pasaría al animal, digamos, a la producción ganadera, pero además ahí hay que incorporar un 18% de importación de proteína vegetal que le está haciendo falta. Y de eso, si se dan cuenta, el 50% son deyecciones ganaderas y emisiones de amoníaco y dióxido nitroso. O sea, es una barbaridad. Solamente el 26% queda en el animal. De ese 26% a la industria cárnica hay un 6% que son residuos, un 8% que es exportación de productos cárnicos y un 14% que va a consumo doméstico, donde el 11% de lo que es eso son aguas residuales urbanas y el 3% fracción líquida, orgánica y residuos municipales. O sea, el impacto realmente que tiene a nivel medioambiental es muy, muy, muy importante y merece la pena, tanto en Europa, que ya lo ha entendido, como en el resto del mundo, hacer un tratamiento serio de todo este tema. Esto es un poco un resumen de una de las consecuencias que tiene, que es la actividad antropogénica que desarrollamos nosotros, tanto en la industria, como en la automación, como en la ganadería y como en la agricultura, cómo se ha modificado el ciclo del nitrógeno. Y realmente cuando uno ve esto y tiene un poco de sensibilidad, se da cuenta que lo que estamos haciendo con el medio ambiente es espantoso. Ya lo hemos dañado y tenemos la obligación de reparar el daño que estamos haciendo. No solamente analizando y utilizando el vector energético de los purines, sino dando una respuesta seria, responsable y con compromiso de lo que es el digestado, o sea, del residuo, no solamente de las deyecciones, sino del residuo del gas natural, del gas que estamos generando. Yo, por último, y para avanzar muy rápido, porque hay dos expositores más que están esperando, les voy a contar el proceso Amoneva. Amoneva es un acrónimo que quiere decir amoníaco y evaporación, un nombre que nos inventamos hace como 9 años con Xavier Flotat, que es el director de mi tesis en su momento, y lo pusimos en marcha. La idea de la Amoneva surgió como originalmente la primera patente. Yo necesitaba conseguir urea. ¿Por qué? Porque era en ese momento gerente de una empresa
petrolera y la urea la estaba importando desde Lituania. La planta original estaba en Alemania y traer agua es complicado para venderlo en Barcelona. Razón por la cual me fui a Fertiberia, uno de los productores mayores que hay en España y en Francia de urea, y traté de comprarle para formular el AdBlue, que es AUS32, el nombre técnico, que es lo que se utiliza para neutralizar los óxidos nitrosos de los gases de escape de los motores diésel. Era esa la idea. Y a partir de ahí contacté con ellos y me dijeron que era imposible, que ya tenían toda su producción vendida para producción local de AdBlue. Entonces, consultando, le consulté a Antonio Aguali, el dueño de Syner, y me dio una idea muy, muy buena y me dijo que buscara en las deyecciones ganaderas que había, sobre todo en España, porque tenía mucha cantidad de amoníaco y a partir de ahí podía encontrar lo que yo quería para hacer la urea. Y esa fue la primera patente. Yo tengo una patente que dice que podemos sacar o realizar y fabricar urea a partir de las deyecciones ganaderas y una vez que se ha realizado el biogás, poder quemar el combustible y con el CO2 mezclarlo y tener la última parte de la síntesis del proceso Haber-Bosch. Hay una patente de eso, etcétera, etcétera. Cuando me di cuenta de esto, lo patentamos, presenté en un concurso de la Unión Europea, lo ganamos, y me dijeron sí, pero hay que demostrarlo. Y ahí contacté con lo que sería la Estación Experimental de Europa, que es el IRTA, el Instituto de Recerca y Tecnología Agroalimentaria. Con buen criterio esta institución me dijo, Roberto, el papel resiste cualquier análisis, pero no hay un reactor en el mundo que lo haga. Y de ahí me fabriqué el primer reactor, Amoneva, que era un reactor que tenía 30 litros. Y a partir de ahí dijo, bueno, muchachos, probemos. Y empezó una serie de fracasos que lleva casi 12 años o algo así, de fracasos y algún éxito. Porque el fracaso ha sido el que me ha llevado y el que nos ha llevado a poder tener una planta industrial. Y los escalados fueron sucediéndose en un laboratorio. Yo hice la Amoneva 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en la escala industrial terminamos hasta con 130 litros, para pasar a la actual, que está tratando en forma batch 6.400 litros cada 2 horas, o cada 3 o cada 1, cuando al principio el tiempo de residencia hidráulica eran 6. Frente a otras técnicas que todas son muy buenas, nosotros hemos sido capaces de utilizar el purín como una materia prima, no solamente para quitar el nitrógeno amoniacal, para difundirlo, absorberlo y obtener subproductos, sino también para sacar agua. Nosotros actualmente, de este proceso que ven acá, del sistema Amoneva, estamos obteniendo de la fracción líquida que nosotros tratamos entre un 85 y un 90% de agua. Y lo que se dice cada vez que tenemos las visitas, porque la gente al final no cree de esto, es que yo termino probando el agua, que realmente tengo 26 años y estoy así por probar el agua que viene de los Purín. Pero bueno, lo cierto es que esto nos ha llevado a trabajar muy seriamente, tanto con la Generalitat de Cataluña como con el IRTA, para poder certificar. Y este proceso de certificación nos ha llevado 3 años. ¿Por qué? Porque hay que certificar en todas las condiciones ambientales, en el verano, en el invierno, donde está la ganadería. Hay veces que en el invierno estamos a -7 y hemos llegado hasta -13 grados. Y hay que ver si el sistema trabaja en forma automática y obtiene los rendimientos con un consumo energético razonable, porque si no, no tiene sentido. Entonces, el proceso funciona y evidentemente nosotros lo que hemos obtenido ha sido eso. Voy muy rápido porque hay gente que le va a seguir explicando parte de estos y el tema es, cuando nosotros empezamos a obtener en su primer momento evaporación de los compuestos volátiles de la fracción líquida, porque la Amoneva comienza separando del purín la fracción sólida de la líquida. La fracción líquida nosotros la evaporamos con un sistema de baja presión, con muy baja entalpía y con un consumo energético muy, 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 muy pequeño. Llegamos, ya lo verán ahí, estamos en 3, 4 kilovatios para hacer la primera parte por metro cúbico tratado. O sea, es muy poco lo que se consume y todo es energía renovable porque tenemos placas solares.
Al trabajar con muy baja presión, estamos trabajando a 120, 130 milibares de presión, quiere decir que a 45 grados, que es la temperatura donde se calientan las parideras de los cerdos en los estabularios, porque eso se calienta con agua caliente, porque si no los animales se mueren, estamos utilizando esa misma energía, somos la cola de esa energía, para poder evaporar los compuestos volátiles, básicamente el amoníaco. El amoníaco a los menos 37 grados a presión y temperatura está evaporando, pero si le quitamos presión y le ponemos un poquito de temperatura, los ácidos grasos volátiles, el sulfídrico, el amoníaco, etcétera, etcétera, lo evaporamos. Y he diseñado una bomba de vacío de anillo líquido que nos permite extraer permanentemente, con muy baja entalpía y muy poca transferencia de masa. La transferencia de masa para no evaporar agua es del 2%. Entonces, todos esos gases evaporados los podemos absorber y difundir en algún medio. En los prototipos yo lo difundía y lo absorbía en agua y obtenía amonio, que es un muy buen fertilizante. Y no me había dado cuenta, porque todo esto se aprende equivocándome, de que no solamente en el proceso industrial estábamos evaporando amonio, sino y también arrastrando los compuestos orgánicos volátiles, el sulfídrico, el CO2, etcétera, etcétera. Y lo que obteníamos era un amonio enriquecido, sui generis, diferente a lo que podía ser un amonio sintético del proceso Haber-Bosch. ¿Se puede comprobar que esto tiene ese origen de una biomasa? Sí, por el isótopo del nitrógeno, porque es diferente uno sintético que uno que provee de una biomasa. Es 19 y el otro es 18. Pero todo esto es equivocando. Y luego, con la empresa Mapriser, me dice, Roberto, ¿por qué no empezamos a utilizar otro medio? ¿Qué medio? Me dice, ¿por qué no usamos ácido sulfúrico? Entonces hemos tenido sulfato amónico. Empezamos a hacer difusión de estos gases a través, o sea, evaporamos y pasamos a un reactor de absorción, de difusión, en el medio este. Pero ese medio es el que me sirve a mí para poder hacer el vacío de la bomba de vacío, es una bomba de anillo líquido, o sea que tengo un mezclado y una difusión en el mismo rodete de la bomba y luego en las micros burbujas que tiene el absorbedor, por llamarle así, que yo le llamo borboteador. Y fuimos haciendo cada vez más eficiente la retención y nos dimos cuenta que nos hacía falta bajar la temperatura, porque esto está en función de la temperatura, de la altura, de difusión, del diámetro de las burbujas. Todo es I+D, todo es investigación y equivocación, error, equivocación. El método científico, y yo desde ya les pido disculpas porque yo no soy científico, ni lo pretendo, yo soy un ingeniero, nada más. Pero así fuimos descubriendo todo lo que fuimos descubriendo con el Amoneva. Y luego, en algún momento, se me ocurrió a mí, pensando en Tucumán, en vez de usar agua, digamos, y ácido sulfúrico o ácido nítrico y hacíamos nitrato amónico, digo, ¿y por qué no hago con ácido cítrico? Y me dice la gente de Mapriser, Jordi Puig, que es un directivo excepcional, Roberto, probemos con ácido láctico. Y hemos empezado a obtener lactato amónico. Y la gran diferencia del lactato amónico con el amonio es que el lactato amónico es orgánico. Entonces hemos empezado a obtener un producto orgánico a partir de los purines, que son un problema, porque el amoníaco es uno de los grandes problemas del purín. Nosotros lo evaporamos, lo concentramos y lo difundimos. ¿Y qué es el lactato amónico? Un estimulante radicular orgánico. Hemos dejado de tener un fertilizante algo más potente. Y tiene varias variables, porque con la calidad que estamos haciendo, se pueden hacer otras cosas. Pero bueno, nosotros ahora estamos investigando si esto tiene aplicación o no. El problema ha venido que con el problema de la pandemia, del gas y todo lo demás, los precios de los reactivos se han ido a las nubes, razón por la cual tuvimos que dar marcha atrás y dejar esto aparcado simplemente para el estudio como I+D, pero tiene mucha potencia. ¿Por qué? Porque esto es totalmente soluble. Es un estimulante radicular que no solamente tiene el ácido láctico y amoníaco, o sea, el lactato amónico, sino tiene también el sulfídrico que hemos evaporado, tiene el CO2, tiene partículas de ácido, bueno, de compuestos orgánicos, tiene algunos ácidos grasos, o sea, lo hace potentísimo para hacer fertilización por goteo, porque es soluble. Luego de eso, el paso siguiente era que yo quería, una vez que, digamos, he desgasado la fracción líquida del amoníaco, poder hacer
una obtención del fósforo y del potasio que tiene, no en gran medida, pero lo tiene, y digo, ¿por qué no le sacamos todos los macronutrientes al purín? Y empecé a investigar y a trabajar siguiendo las directivas, o sea, ahí no he descubierto nada de lo que es la estrubita y la K-estrubita. Pero rápidamente me he dado cuenta de que no iba por ahí, y tuve la suerte de encontrarme con la empresa Kimitech, y tuve la suerte de encontrarme con Sergi Melero, que les hablará de eso, y de Antonio Valero y de Gustavo Fernández con Veda, para poder transformar el resto de la fracción líquida del purín en agua. Porque claro, al final la gente dice, bueno, sí, pero yo lo que quiero es una solución de agua. ¿Por qué agua? Porque el purín, que sirve como fertirriego, lo mismo que se hace acá con el tema de la vinaza, sirve al principio, pero luego se tiende a sobrefertilizar la tierra, se la quema, los lixiviados, y casi todas las aguas y los pantanos y los depósitos de agua que hay en las zonas vulnerables cerca de las ganaderías están contaminadas con nitrógeno, con amoníaco. Entonces, el efecto ha sido devastador. Y sobre todo los aerosoles, cuando se hace fertilización con el tema de los purines, el amoníaco es totalmente volátil. Y la absorción de las tierras, depende del tipo de tierra, es muy breve, es muy poca. Entonces, los aerosoles se transmiten, y si yo tiro en Vic, por ejemplo, me está llegando a Barcelona, está llegando a Tarragona, a cualquier lado. O sea, la potencia de la contaminación, que la gente por ahí no se quiere dar cuenta, pero realmente se da cuenta, es terrible. Y hay una ley muy importante que en toda Europa y en la Unión Europea se aprueba, que es 170 kilogramos de nitrógeno hectárea año cuando se hace fertirrigación con el tema de los purines, pero eso ya no alcanza. Son tantos años de contaminación que no sirve. Por eso es que nosotros hemos decidido agarrar y sacarle todo el contaminante posible, lo que se puede, transformarlo en fertilizante, y luego de la fracción líquida, entre el 85 y el 90%, transformarlo en agua. Agua osmotizada, agua que sirve para que se puedan utilizar los cooling de los aires acondicionados de los equipos que están refrigerando las ganaderías, o para limpieza. Y ahora estamos tratando de certificar el agua esa, para poder hacer un vertido a riera pública. No es fácil, porque tiene que cumplir una serie de normativas. Nosotros la cumplimos, pero eso hay que certificarlo. Que lo diga yo no sirve. Por eso está el IRTA trabajando en este tema. Y bueno, podría hablarle 3 días de esto, pero no es el sentido. Acá un poco van a ver en esta diapositiva, a la derecha, al último, se ve cómo está saliendo agua de los purines, que es el de la izquierda, la primera foto. Parte del proceso. Hay otra cosa importante. El Amoneva son 2 contenedores de 20 pies. No hay más. Eso sirve para el mantenimiento, sirve para no hacer instalaciones fijas, sirve para no hacer instalaciones civiles, sirve para hacer cualquier tipo de utilización rápidamente. Por último, para que vean una idea, ahí lo tienen, el purín con la balsa de entrada, y lo que es la salida, la precipitación, y la balsa que está abajo de los purines es la calidad del agua. Yo al principio he puesto peces para demostrarle a la gente, porque no cree. Por eso es que estoy así con las canas, porque cada vez que vienen las visitas, que son seguidas, tengo que beber. Y es el agua, es agua osmotizada. Les guste o no les guste, es lo que hemos logrado. Que seguramente está lleno de errores, no tengo duda, pero estamos fabricando en este momento 2 plantas más, y estamos entregando, que tratan 45 y 60 metros cúbicos por día de deyecciones ganaderas. Y hay 2 más muy potentes de digestado. No los voy a seguir aburriendo, y esta es la caracterización y los resultados de los purines en pH, conductividad, etcétera, etcétera, y DQO. Y, perdón, voy a volver atrás. ¿Cómo puedo hacer para volver atrás? ¿Esta? No. Esta. Vale. A partir de ahora quedan con el señor Sergi Melero, que les va a explicar la parte del proceso de la Amoneva y del Veda, que él es el especialista, así que le doy cabida a Sergi desde España, desde Europa, y luego el turno de las preguntas ya veremos. Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Yo seré un poco más breve que Roberto.
porque si no, hoy no comemos, ¿vale? Entonces, bromas aparte, nuestra asociación con Roberto y con Ecofer Bio ha significado el tratamiento y el desarrollo de, como bien ha dicho Roberto, de un sistema que lo que permite es el tratamiento de un digestado o de una deyección ganadera, con la idea de una tecnología que lo que permita es tratar para nosotros un digestado o una deyección ganadera, utilizarlo como una materia prima. La forma de tratamiento que nosotros tenemos, y seré muy resumido, es una filtración previa, fase 1, una filtración previa en el caso de... En todos los casos, el tratamiento de un purín o de un digestado es muy similar. Entonces, hacemos una separación previa que puede ser a 25, a 400 más 25 micras, donde separamos los sólidos de mayor tamaño. En la segunda fase, hacemos un tratamiento químico con Ecofloc NG, que es un producto que se fabrica a medida, es sólido, y lo que nos permite este producto es, en el caso de un digestado, pero sobre todo de un purín, pero también un digestado, separamos alcalinidad y separamos por precipitación también todo lo que pueden ser metales pesados, pero sobre todo también el sulfídrico. Esa fracción, entonces, tenemos dos fracciones, una fracción líquida y una fracción sólida, en el primer tratamiento químico. La fracción líquida pasa al reactor Amoneva, donde se extrae selectivamente solo el amoníaco. ¿De acuerdo? Solo el amoníaco. Y lo utilizamos, separamos un 20, 30, 50, lo que nos interese. Como bien ha dicho Roberto, lo podemos obtener ese amoníaco como una sal, sulfato amónico, lactato amónico, cloruro amónico, como queramos. La fase líquida de salida de la Amoneva después de la extracción del amoníaco pasa a un sistema de membranas como tienen ustedes aquí delante, que están viendo en estas imágenes. En la parte inferior derecha verán que hay una planta de ósmosis que está preparada precisamente para tratar esa fracción líquida salida de la Amoneva sin amoníaco. Los rendimientos que estamos obteniendo o que se pueden obtener en este sistema en obtención de agua con las mismas características que sería el agua de salida del grifo de sus casas, oscila entre un 90-92% para un purín de cerdo a un 70-75% para un digestado. La fracción sólida 1, como bien ha dicho Roberto, es una fracción que es muy rica en hidroxiapatita, es decir, en fósforo, también en calcio, en magnesio, pero también tiene el azufre en forma de sulfuro. ¿De acuerdo? El concentrado que se obtiene de la planta de ósmosis tiene todo el amoníaco que no ha sido extraído en la Amoneva, neutralizado, se concentra hasta llegar, si ustedes se han fijado en una diapositiva original, un purín de cerdo tiene entre 0,2% a 0,1% en nitrógeno. Pasamos a esa concentración por evaporación, por vacío, un sistema Amoneva 2, a un NK donde tenemos todo el potasio y todo el nitrógeno original, a una concentración que oscila entre el 15 y el 20% en peso. Conclusión, que nosotros a partir de un purín o de un digestado lo que obtenemos es una fracción de un sólido que higienizamos y que puede ser utilizado directamente en la agricultura, es equivalente a un 2% aproximadamente del origen. Obtenemos una segunda fracción de hidroxiapatita que puede estar entre el 2 y 2,5%, un 90% de agua pura y finalmente queda entre un 4 y un 5% de un NK que tanto las tres fracciones líquidas, NK, hidroxiapatita y sólidos, son comercializables. Como resumen, lo que les puedo decir es que este proceso, la patente que lo protege y todos los desarrollos, lo que han permitido es no utilizar tecnologías existentes como una digestión biológica o anaerobia, ¿vale? Sino que lo que permite es tratar, y ahora les daré un ejemplo que me entenderán ustedes que tienen tratamientos de biogás, lo que nos permite es el tratamiento de un purín, de vaca, de cerdo, gallinaza, lo que sea, como una materia prima. Les digo esto porque una de las aplicaciones que estamos haciendo con Genia,
un asociado nuestro, es tratar cualquier tipo de deyección antes de su entrada en el digestor para recuperar agua, recuperar sulfato amónico, concentrar la DQO para que el digestor funcione mejor y, sobre todo, que la relación de carbono-nitrógeno no esté sobre 12 como está aproximadamente ahora, sino que baje por debajo de 9, con lo cual la producción de biogás aumenta. Yo no les voy a entretener más. Cualquier pregunta técnica que puedan ustedes hacer, la entenderé y doy paso a mi amigo y socio, David Coll, que les explicará. Bueno, también quisiera hacer un inciso. Roberto dice España. Bueno, España, Cataluña, habría que decir dónde estamos. Es un pequeño inciso. Roberto? Paso con David Coll, que les explicará un poco la experiencia de la genética en todo el tema de las ganaderías. Gracias. Sergi, muchas gracias. Tienes razón, perdón. Cataluña. Un pequeño inciso. Además, hace 23 años que estoy ahí, así que amo Cataluña. Buenos días. En primer lugar, supongo que se me escucha. En primer lugar, agradecer a la Estación Experimental de Obispo Colombres su amabilidad por el hecho de invitarnos a participar hoy en este fórum, también a Bruque, y decir que nosotros como empresa de genética, yo soy el director gerente de la empresa de genética UPB Genetic World, partimos de la base de que hace ya 5 años presentamos en primer lugar lo que fue la cerda más sostenible en el mercado español en este caso. Luego, al tener una cerda que ya era sostenible, tuvimos la necesidad de intentar de alguna forma que las explotaciones ganaderas que trabajan con nuestras cerdas y que introducen nuestras cerdas como parte de su proceso de producción, pensaran, y nosotros pensábamos, que debían de ser también sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Y este fue el inicio de la relación con el doctor ingeniero Roberto Stefano, en el sentido de buscar de alguna forma algún sistema que permitiese que cuando nosotros en una explotación ganadera introducimos agua y pienso o alimentos compuestos, tenemos los cerdos que ya eran sostenibles y que nos lo transforman en carne para finalmente obtener de alguna forma agua y biofertilizantes. Este proyecto, que era una visión que nosotros teníamos hace 5 años, pues trabajándolo, como os he explicado anteriormente por parte de Sergi y por parte de Roberto, lo hemos logrado finalmente. Es decir, hoy solo podemos decir que tenemos una explotación ganadera donde entra pienso y agua, los cerdos lo transforman en carne y finalmente obtenemos agua otra vez osmotizada que podemos reutilizar, hacer lo que sea, y después también biofertilizantes para devolverlos al mercado y producir los cereales, el maíz, lo que sea para la producción. Es decir, hemos entrado en una economía circular muy ideal y teniendo en cuenta que además producimos la energía que utilizamos en la planta a través de lo que es placas fotovoltaicas. Con lo cual, de alguna forma, hemos convertido, como decía, una ganadería intensiva en una ganadería sostenible, autosostenible en este caso. Dicho esto, nosotros, evidentemente, cualquier proceso que quiera uno implementar necesita de la validación por parte de la Administración española de cómo funciona, de si realmente es correcto o no es correcto, y hace pocos días hemos recibido una primera propuesta de resolución conforme nos avalan en el hecho de que nuestro sistema permite obtener una reducción muy importante del nitrógeno, fósforo y potasa, no tanto en el sentido de cómo lo reduce, sino en el sentido de que el sistema es válido para poder tratar de adicciones ganaderas y que no sea necesario tener tierras para tirar los purines, sino que ahora con estos biofertilizantes se van a poder
distribuir en las tierras de una forma más adecuada y con las necesidades exactas que se van a poder medir de cada uno de estos fertilizantes. No es fácil que la administración te vaya validando los sistemas. Para realizar y poder evaluar todo lo que estamos realizando, nosotros hace más de un año presentamos un CEDETI, que es un proyecto de investigación y desarrollo de todo lo que es el sistema que teníamos en mente y que lo hemos puesto en marcha en la explotación. Estamos en estos momentos aún desarrollando muchas de las partes que en su momento presentamos como CEDETI, en el sentido de qué es lo que queremos obtener, qué tipo de fertilizantes, con qué parámetros. Hay que ir modificando muchas veces los mismos sistemas con Sergi, con Roberto y los otros ingenieros de lo que vamos produciendo, pero la realidad es que ya podemos decir que hemos logrado la parte fundamental, que es la de tener agua en condiciones muy aceptables y que en una zona como es en España, donde la cantidad de agua que hay es muy limitada, el hecho de poder reaprovechar o reutilizar un agua procedente de purines es algo sumamente interesante desde todos los puntos de vista. Y en cuanto a biofertilizantes, pues también, claro, porque, como decía Roberto, una parte muy importante de Europa, y en España no es menos, están consideradas tierras con un problema, digamos así, de demasiada concentración de nitrógeno. Y aquí se llaman zonas vulnerables. Una zona vulnerable, la administración controla que no pueda tener más de 170 kilos de nitrógeno por hectárea, con lo cual muchas hectáreas tienen problemas para poder después tener la fertilización correcta para poder producir lo que necesitan como maíz, sorgo, ryegrass, lo que sea. Por tanto, de alguna forma, el problema es que un purín es difícil de medir lo que realmente tiene, porque en función de si hay lluvias, no hay lluvias, si es verano, si es invierno, de las cantidades del tipo de pienso que consumen, etcétera, cada purín de cada explotación es distinto. Por tanto, el hecho de poder producir biofertilizantes con unas concentraciones determinadas permite después aplicarlo en los suelos agrícolas en las condiciones y los requerimientos que realmente se establecen por parte de la normativa. Por tanto, digamos que nosotros hemos intentado de alguna forma ir a buscar de un producto como es el purín, que perfectamente se puede redistribuir en los suelos, pero es difícil de medir lo que uno aplica en cuanto a componentes, digamos, de nitrógeno, de fósforo y potasio, pero sí que haciéndolo con un biofertilizante en unas concentraciones determinadas, sí que es fácil de poderlo medir. Y por otra parte, hemos logrado con todo este sistema el hecho de tratar el purín prácticamente de forma diaria o semanal. Esto permite un vaciado de forma continuada de nuestros estabularios, de forma que la concentración de amoníaco dentro de las propias explotaciones es menor y esto favorece el ambiente donde trabajan primero las personas que trabajan en la explotación y luego los mismos animales que ven que tienen una cantidad mucho menor de amoníaco, con lo cual su forma de vida y por tanto su nivel y bienestar es mejor y producen mejor también y convierten mejor, logrando índices de conversión considerablemente más bajos. Además de que haya menos bajas porque los animales tienen menos problemas respiratorios. Todo esto se consigue con un hecho de trabajar con purines prácticamente a diario, de la producción diaria y evidentemente con todo este compendio, digámoslo así, de las tecnologías que hemos aplicado, logramos tener una explotación autosostenible, medioambientalmente hablando e incluso energéticamente hablando, al utilizar las placas fotovoltaicas. Por tanto, yo creo que
Esto es lo que nosotros hemos explicado en un proyecto como debe hacerse ante el CEDETI. El CEDETI nos admitió esto en base a unos hitos que son los objetivos que nos fuimos marcando, y llevamos un año de proyecto CEDETI, 1 año y 3 o 4 meses trabajando, y nos queda prácticamente un año más para terminar todas las pruebas y todos los objetivos que nos hemos marcado dentro de lo que es un CEDETI, que es muy exigente, ante el cual nosotros debemos de enviarle todo un montón de informes entregables para que ellos evalúen si realmente lo que estamos haciendo es lo que en su momento expresamos en el proyecto que finalmente siempre debe de tener un apartado de qué vas a obtener y si es patentable lo que tú estás produciendo, y además están viendo también el hecho de que pueda ser la tecnología que se desarrolle perfectamente viable a nivel de crear incluso más riqueza y más puestos de trabajo para otras empresas que puedan desarrollarlo. Yo creo que no hace falta que me extienda bastante más. Creo que con esto que he explicado es suficiente para que todos los que intervienen y participan en el seminario pues nos puedan hacer las preguntas que crean oportunas. Estamos a su disposición. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Sergi. Antes de terminar, de vuelta quisiera agradecer a la Estación Experimental y sobre todo contarles algo que es importante, que todo el sistema que está funcionando y lo que estamos fabricando, que hay 3 en proceso en este momento, algunos ya entregados, se pueden controlar automáticamente por internet, o sea, todo está automatizado. Inclusive podemos cambiar los parámetros de funcionamiento de la moneda en función de la caracterización del purín desde el móvil, desde el celular, directamente. Ha sido todo un desarrollo y todo un desafío, porque tanto las deyecciones ganaderas como los digestados son sistemas complejos. Varían día a día en función de una lluvia, varían. Entonces nosotros teníamos que trabajar y sobre todo hacerlo en forma automática. Manuel Valcárcel nos ha ayudado en este desarrollo, tenemos un software propio para todo esto y es muy importante de cara a la gente que trabaja en la ganadería poder tener el dato en forma online día a día. Y por último, explicarles de que existen los fantasmas de la Moneva y del Veda, que sobre todo los fines de semana se ponen en actividad y rompen algo, razón por la cual tenemos que ir a dar solución de mantenimiento los sábados y los domingos. Así que bueno, nada más que esto, agradecerles el tiempo que nos han dado y si hay preguntas a disposición de ustedes. Bueno, reitero que todas estas presentaciones quedan grabadas en el canal YouTube de la estación y doy lugar a unas preguntas que Roberto les responde, si quieren responderla a todo concepto o como prefieran. Una pregunta es: ¿qué obstáculos tecnológicos y culturales identificados para implementar estos métodos de obtención de compuestos nitrogenados en Tucumán o Argentina? Sí. Bueno, como tiene que ver con Argentina, un poco contesto yo. El tema, no hay ningún límite cultural. Yo diría que hay un límite moral. Si yo soy el gestor de un producto que está dañando el medio ambiente, tengo la responsabilidad moral de poder solucionar y tengo el deber de solucionarlo. Hoy por hoy la tecnología existe, está a disposición. La nuestra, hay otras alternativas también, más o menos, pero existen. Entonces, yo creo que la obligación del que lo genera es justamente dar una respuesta técnica, hay una respuesta medioambiental, porque ese es nuestro legado. Si no lo hacemos, puede quedar a que la ley, pero quedará nuestra conciencia grabadita. Bien, bueno, sí, es similar a lo que sucede con otros influentes de la industria de Tucumán también, que hay que ya digamos hay reglamentaciones, hay cada vez más controles, y bueno, hay que asumir que hay un costo ambiental en todo emprendimiento que se realice. Si uno solamente busca la respuesta económica, creo que no es el camino. Yo creo que la respuesta es entender que lo que hemos generado como actividad antropogénica y que estamos tirando al medio ambiente, tenemos la obligación
si se puede y existe la tecnología de tratarlo, y en este caso hemos encontrado una tecnología que además nos permite obtener recursos algunos que son escasos, por ejemplo el tema del fósforo, y otros que son muy poderosos a nivel de contaminación medioambiental, que no es solamente el CO2, sino el amoníaco o el potasio, y que lo podemos obtener, lo podemos quitar, lo podemos concentrar y lo podemos, digamos, aplicar como un fertilizante, razón por la cual transformamos una economía circular. El problema pasa a ser una solución. Entonces, hoy por hoy, esa es nuestra obligación. Es obligación también de la estación experimental apoyar con I+D. Yo sé que ustedes los hacen, al industrial y consciente, o sea, debe haber una educación hacia ellos y que creo que es posible. Pero bueno, yo hace 22 años que estoy afuera y no les puedo indicar lo que sería correcto o no, porque sería una irresponsabilidad de mi parte. Simplemente decirles que sí se puede, que en otros lados del mundo se puede, y si se puede en otro lado del mundo, acá también. Bien. Otra pregunta, y se lo puede responder Sergio, David también. Si el sistema que han presentado es extrapolable a otras actividades como la avícola y la ganadería bovina, y qué consideraciones hay que tener en cuenta para hacer esta aplicación. Sergio. Esta tecnología y el desarrollo, como he intentado decir al principio de la exposición, es aplicable a cualquier deyección animal, gallinaza, de pavo, de vaca, un purín de cerdo, al igual que un digestado. Es aplicable a cualquier sistema. Y lo que les he explicado también es que el sistema lo que permite es separar, es decir, cuando se utiliza un purín de cerdo o de vaca para alimentar a un digestor, el problema que tiene es que tiene poca carga orgánica y tiene mucha agua. El sistema lo que permite es pre-tratar estas deyecciones, obtener agua, concentrar la materia orgánica, separar el nitrógeno y alimentar el digestor con lo que realmente le interesa, es decir, con materia orgánica. Se puede tratar el digestado también. No lo he dicho, pero hay una segunda patente que tenemos, el grupo, que lo que permite también es, pero esto ya lo vamos a hacer aquí en España y se supone, como dice Roberto, que es aplicable. Se puede utilizar la tecnología para producir bioplástico. Es decir, que en vez de utilizarla para producir metano, utilizar otro tipo de bacterias que en vez de utilizan la materia orgánica, pero no para producir metano, repito, sino bioplástico. Respondiendo y concretamente, la tecnología sirve para cualquier tipo de eyección. No hay inconveniente. Una pregunta, ¿cuál sería, digamos, los mayores inconvenientes que han tenido para hacer todo este desarrollo de I+D? Si hubo apoyo estatal en el desarrollo, y esa un poco sería una pregunta mía, digamos. David. Inicialmente no tuvimos ningún apoyo. Es decir, esto se empezó de forma que cubrió todas las inversiones iniciales por parte de la empresa UPB. Ha sido a posteriori, cuando hemos ido viendo cómo es todo el sistema, que hemos presentado un proyecto al CEDETI, y el CEDETI lo ha visto con buenos ojos, vio que realmente era un proyecto interesante y que además cubría con las nuevas expectativas que la Unión Europea nos ha marcado de la línea directriz de la Green Deal, que se llama, o economía verde, donde todo lo que es de economía circular, sostenibilidad, sustentabilidad, etcétera, forma parte de la nueva línea directriz a desarrollar por parte de la Unión Europea. Ha sido cuando después han visto que realmente lo que estábamos nosotros explicando y teníamos como proyecto era interesante, nos lo han valorado así, y a partir de ese momento, es decir, desde hace 1 año y 4 meses, nos han dado el visto bueno para que pudiésemos ir desarrollando e implementando nuevas tecnologías dentro de lo que es
lo que ya teníamos, que era el primer desarrollo del modelo de Amoneva. Pero inicialmente, como suele pasar siempre, la administración aquí en España va tardía, no te apoya en el primer momento, sino que normalmente tiene que haber una iniciativa privada y después, cuando esta iniciativa va trabajando y ve que hay opciones y lo presentas porque ya ves más posibilidades, es cuando normalmente después sí que puedes lograr obtener este apoyo, y en este caso el CEDETI apostó por nosotros. Respondida por Sergi. Hay una pregunta que ya fue respondida por Sergi en el chat, pero la presento. ¿Cómo se maneja el sulfuro que extraen de las deyecciones? No he andado Sergi. mucho en el tema, pero yo, Sergi. como les he... ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, Como sí, les sí, he dicho, sí. como les he explicado y brevemente, como he explicado no he podido ahondar en el tema, pero el tratamiento, como hemos dicho, es un tratamiento físico y químico donde lo que hacemos es separar cada una de las fracciones de un purín o de un digestado, ¿vale? Para obtener, y lo utilizamos como una materia prima. En el caso de los sulfuros, que aquí me lo preguntan, nosotros entendemos perfectamente que un digestado, uno de los problemas que arrastra es la cantidad que tiene en forma de gas, pero también en el líquido, el sulfídrico. El reactivo químico que se obtiene para la primera precipitación incorpora un reactivo que, es decir, su formulación lo que hace es que todo el ácido sulfídrico que haya disuelto en el agua precipita como sulfuro metálico, puede ser de hierro, puede ser de calcio, puede ser de magnesio, depende de lo que nos interese, juntamente con la hidroxiapatita, es decir, con el fósforo. Por tanto, en la primera fase separamos alcalinidad, sulfídrico y, bueno, alcalinidad y el ácido sulfídrico, ¿vale? Entonces, un poco es la respuesta que he pasado por el chat. Espero que, no sé si ha quedado claro. Muchas gracias, Sergi, David, Roberto, por las excelentes presentaciones realizadas. Creo que nos dan conceptos que esperemos se puedan aplicar acá en nuestra región. Y bueno, reitero, muy buenos los conceptos, las presentaciones, y bueno, esperemos estar en contacto con ustedes y poder seguir participando en este tipo de disertaciones que ustedes realicen. Muchas gracias. Muchas gracias a Finalmente, ustedes. para terminar la jornada, nuevamente agradecer a las empresas que nos colaboran, a la Asociación de Cooperativas Argentinas, a AGD, a Alberdi Agronegocio, a LZ Agro, a Tanor, Barenburg, a BAS, a Bayer, Grufor, Campo Limpio, Corteva, Don Mario, El Azul, FGF Trapani, FMC, Figro, Illinois, Lealcem, Nutriterra, Pioneer, Proagro, Química Ser, Raiser, Rivoli, Siner, Stoller, Sumitomo, Sumit Agro, Sirgenta, Tecnomil, UPL, Vivero Citrus, Vivero Quebrada del Lules y Yara. Y bueno, reiterándole que todas estas excelentes presentaciones están disponibles en el canal YouTube de la Estación Experimental. Y bueno, ya estaremos en contacto para una nueva jornada de presentación. Gracias a todos los asistentes.